Soy el padre Pablo Di Césare, misionero en el monasterio del Puello en España. Hoy día 31 de agosto leemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Con el Evangelio que hemos escuchado, nuestro Señor Jesucristo quiere reforzar la responsabilidad que tenemos de trabajar en la construcción del reino con los talentos o dones que Él mismo nos ha dado. Construir el reino en primer lugar en nuestro interior, con nuestra cooperación a la gracia y a las gracias. Construir el reino hacia el exterior buscando su extensión según los dones y la vocación recibida, enriqueciendo a la Iglesia. Eso es construir el reino desde el lugar y vocación en la cual nos encontramos. Esta parábola está dirigida a todo bautizado. Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola, es decir, a todo aquel que por medio del agua del bautismo ha sido llamado por el Señor a la vida de la fe y por medio del cual hemos sido incorporados a la Iglesia. A todos nos dio sus bienes, su gracia y con ella un cúmulo de dones suyos, virtudes, dones, aptitudes naturales, para que lo hagamos fructificar, para que lo pusiéramos al servicio del reino. Nos dio, por ejemplo, la vista y un color que descubrir, el oído y un sonido que escuchar, una razón, una inteligencia, y a ella le dio una verdad que descubrir. Nos dio la virtud de la fe y los dones del Espíritu Santo, ciencia, inteligencia, etc., para descubrir una verdad sobrenatural. Nos dio una voluntad y un bien que descubrir, y para perfeccionarla nos infundió junto con la gracia la caridad. ¿Para qué? Para que amemos al sumo bien, y nos dio sus dones,
sabiduría para tener un conocimiento sabroso de Dios, saborear las cosas según la mirada de Dios. Y así podríamos seguir. Ahora cabe preguntarnos qué hacemos con estos dones. Si lo hacemos fructificar o los enterramos. Depende de nosotros, de nuestra libertad, hacerlos fructificar, multiplicarlos o bien enterrarlos. Que queden como nos los dio, propio del mal servidor. Los buenos entregaron duplicados los talentos. Este evangelio encierra el misterio de la libre cooperación a la obra de la gracia. San Agustín, a quien hemos celebrado en estos días, decía: quien te creó sin ti no te salvará sin ti. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña: el mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de su gracia. La acción paternal de Dios es lo primero, en cuanto que Él impulsa, y el libre obrar del hombre es lo segundo, en cuanto que éste colabora. De suerte que los méritos de las obras buenas tengan que atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar y al fiel en segundo lugar. Por otra parte, continúa el Catecismo, del mérito del hombre recae también en Dios, pues sus buenas acciones proceden en Cristo de las gracias prevenientes y de los auxilios del Espíritu Santo. Y da sus dones a cada uno según Él quiere. Queda bien claro esto de la lectura del Evangelio. El Señor le dijo a Santa Catalina el por qué quiso hacerlo así. Le dice el Señor: yo no doy todas las virtudes por igual a cada uno. Hay muchos a los que distribuyo de tal manera, esto a uno, aquello a otro. A uno la caridad, a otro la justicia, a este la humildad, a aquel una fe viva. En cuanto a los bienes temporales, las cosas necesarias para la vida humana, las he distribuido con la mayor desigualdad y no he querido que cada uno posea todo lo que le era necesario, y aquí le da el motivo, para que los hombres tengan así ocasión, por necesidad, de practicar la caridad unos con otros. Vemos que esta desigualdad en la distribución de los bienes naturales y sobrenaturales también es un don de Dios. Y continúa Jesús diciéndole a Santa Catalina: he querido que unos necesitasen de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han recibido de mí. Por eso, queridos hermanos, pidamos a la Santísima Virgen María, quien puso toda su existencia al servicio del misterio de Dios, olvidada de sí, de sus planes y gustos, y que dijo: hágase en mí, según tu palabra, al pedido del arcángel, movida por el Espíritu Santo, que es quien santifica las almas. Las pule y como piedras vivas las va encajando en la construcción de la Jerusalén celestial, según Dios tiene pensado en su divina providencia.